Hola con todos, mi nombre es Edison Beltrán. Actualmente estoy cursando el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja y el día de hoy les voy a presentar un artículo científico de la revista Frontiers denominado Identificación y expresión de la familia de genes HCP20 bajo estrés por calor en calabaza Cucurbita moschata. Bien, la calabaza es una cucurbitácea rastrera semierecta que se cultiva generalmente en zonas de clima cálido templado. Es un cultivo que se adapta a muchas condiciones edafoclimáticas. Sin embargo, los suelos franco-arenosos, aireados y muy profundos son los más aptos, lo que permiten mayores producciones con óptimos rendimientos. La cucurbitácea esta es una especie medianamente resistente a la salinidad, pero muy sensible a los suelos sódicos. Es un cultivo de gran interés mundial por su agradable sabor en el arte culinaria y también por sus características o propiedades nutritivas. Los países con mayor producción son China, India y Rusia por su fuerte u alta resistencia a factores abióticos, es muy utilizada en patrones de injertos. Las plantas se ven generalmente afectadas por una amplia variedad de condiciones de estrés o factores de estrés que pueden ser tanto bióticos como abióticos durante todo el crecimiento y desarrollo del cultivo, lo que puede incluir calor extremo, fríos, sequías, niveles elevados de salinidad e infestaciones de plagas y patógenos. Sin embargo, con el tiempo las plantas han evolucionado y han podido desarrollar un conjunto de mecanismos o defensas únicas que incluyen diferentes adaptaciones o mecanismos morfológicos, moleculares y fisiológicos para evitar la exposición a efectos adversos. Entre los mecanismos de defensa se encuentran las proteínas de choque térmico, o más conocidas como las proteínas HCP20, que a menudo se suelen asociar con la respuesta de las plantas al estrés por temperatura, metales pesados y a la sobreexpresión de otros genes, como es el caso del ROS. Por ello es importantísimo estudiar estas proteínas, ya que quizás en un futuro pudieran ayudar a contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. Bien, estas proteínas de choque térmico o proteínas HSP20 responden en sí a todos los cambios del entorno externo para conferir termotolerancia a las plantas, actuando como chaperonas moleculares, manteniendo una homeostasis del plegamiento de proteínas y previniendo así o reparando el plegamiento incorrecto y la degradación de proteínas. Bien, cuando nosotros hablamos aquí de termotolerancia adquirida, estamos hablando de que las plantas, estas coordinan a través de la señalización por medio de sustancias, como es el caso del ácido abscísico, la ROS, el etileno y la expresión de estas mismas proteínas. Estos procesos por lo general se producen cuando hay un incremento de la temperatura que puede ser de 5 a 10 grados sobre la temperatura óptima o sobre las condiciones normales para el crecimiento de un cultivo. También al hablar de proteínas chaperonas estamos hablando de que éstas ayudan al plegamiento de otras proteínas que recién se han formado en la síntesis de proteínas, lo cual es muy bueno. También cuando hablamos de este término muy conocido como es la homeostasis, estamos hablando de una tendencia a resistir a los cambios con el fin de mantener un ambiente interno que sea estable y relativamente constante, es decir, que mantenga una regulación o equilibrio global de la transcripción, traducción, tráfico, procesamiento, ensamblaje, localización y degradación de las proteínas para el buen funcionamiento de la célula, ya que si una célula no se pliega correctamente, la misma no será funcional y por lo tanto no será capaz de cumplir con su función biológica. Pues muchas proteínas, en el caso de estas,
HCP20 pueden formar oligómeros con un peso molecular y están involucradas en el mantenimiento de la estabilidad de proteínas, así desempeñando un papel vital en la formación de la termotolerancia adquirida por las plantas. En este caso, cuando nosotros hablamos de oligómeros, estamos hablando esencialmente de intermediarios de la reacción de polimerización, que es un proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o diferentes reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas con un peso doble o puede ser triple. En sí, cuando una proteína permanece en un estado nativo funcional por un periodo de tiempo largo, le permite llevar a cabo su función y en este caso se dice que está cinéticamente estable. Una proteína HCP20 se une a otras proteínas o dianas mediante cambios conformacionales, así para evitar el plegamiento incorrecto y la agregación de proteínas que son irreversibles. Esto es una característica en sí muy destacada de las proteínas HCP con un dominio alfa cristalina que es altamente conservado, que contiene aproximadamente 90 aminoácidos. Pues en este caso estas regiones poseen diferentes funciones como es el alfa cristalina, el cual participa en las interacciones de sustratos como es el caso del nitrógeno o N-terminal que está involucrado en sí en la unión del sustrato y la extensión del C o carbono terminal que es el responsable de la homo-oligomerización. Bueno, pues a diferencia de otras proteínas HCP20, la familia de estos genes sí exhibe una variabilidad extrema de una secuencia de divergencia evolutiva, pues como es por decirlo así un ejemplo, las plantas contienen aproximadamente 4 veces más genes que los animales, pues el número de genes por especies, eso va a variar, eso siempre, como es el caso de Arabidopsis, que se cree que tiene de 19 a 99, como es el caso de la Gossypium hirsutum. Además de eso, pues estas proteínas se pueden dividir en diferentes subfamilias en función de la ubicación celular, como es la homología de la secuencia o de la función. Pues en el caso de Arabidopsis las proteínas se dividen en 12 familias, mientras que en el caso de la soya se conoce que se han dividido en 15 familias. Bien, pero sin embargo también además de eso otros estudios han demostrado que la mayoría de estas proteínas HCP20 son inducidas por el estrés por calor, tanto en el caso de cultivos como son pimientos y manzanas. Adicionalmente, también se ha verificado la tolerancia al calor de estas proteínas en plantas transgénicas. Sin duda alguna, también se ha demostrado que estas proteínas están involucradas en la tolerancia al calor en el álamo negro. En el caso del arroz de oriza sativa, también se ha demostrado que confieren tolerancia al calor y resistencia a los rayos UVB o rayos ultravioleta B, para el caso del arroz transgénico. Sin embargo, también el tabaco transgénico que sobreexpresa el gen de sea maíz también ha demostrado una mayor tolerancia al calor, como lo mencionan estos estudios. Bueno, en este estudio se utilizó métodos bioinformáticos para identificar todos los genes HCP20 basados en la secuencia genómica completa de Cucurbita mostaja. Para ello se investigó sus propiedades físico-químicas, relaciones filogenéticas, los dominios conservados, estructuras génicas, elementos cis y patrones de expresión en respuesta al estrés por calor. Pues en este estudio se ha proporcionado la información fundamental para otras investigaciones sobre las funciones de las familias de estos genes y para futuras detecciones de genes que pueden ser candidatos para la tolerancia al calor y mejorar así los rendimientos o producción no solo en hortalizas sino en cualquier especie vegetal.
Bien, a continuación tenemos lo que son los resultados del estudio. Tenemos primeramente lo que es la identificación de las proteínas HSP20 en cucurbita mostaja. Como indica en la tabla 1, pues las características de la calabaza, pues se mencionan que para ello se obtuvieron 43 proteínas HCP20 mediante HMM, o más conocido como el modelo oculto de Markov de la base de datos del genoma de la calabaza. Después se eliminó las secuencias repetitivas e incompletas y también, además de ello, las secuencias con un peso molecular que fue muy fuerte o que estuvo fuera del rango de los 15 a 42 kilodaltons. También se confirmaron 33 secuencias como genes HCP20 y se nombraron en función de sus ubicaciones cromosómicas, pero también para ello, pues para obtener lo que incluye el nombre del gen, la identidad del gen, la ubicación cromosómica. Si nosotros nos vamos a la tablita, pues podemos observar, tenemos un ORF, que tenemos la longitud del marco de lectura abierto, tenemos un AA, que es el número de aminoácidos, el peso molecular, un MW, y el punto isoeléctrico, que es el PL de cada gen. Pues aquí los genes se distribuyeron en 13 cromosomas, como podemos ver en la figura. Pues el número de aminoácidos de las proteínas por lo general osciló entre 121 de la 31 y 353 de la P2021, con un promedio aproximadamente de 189 números de aminoácidos. Sin embargo, en cuanto al peso molecular de la proteína, se obtuvo entre 14.29 kilodaltons de la 31 y 39.57 kilodaltons de la P21, con un promedio aproximadamente de 21.27 kilodaltons, mientras que los valores del punto isoeléctrico variaron de 4.42 de la proteína 1 a 10.08 de la proteína 20, con una media de 7.69. Todas menos 6 proteínas carecían de dominios transmembrana, pues lo que sugería es que la mayoría de estas proteínas no eran proteínas de membrana. Bien, a continuación tenemos también lo que es, pues, en nuestros resultados, lo que es el análisis filogenético de las proteínas. Pero, pues bueno, aquí en este caso, en la figura 3, pues nos dice que el análisis filogenético de proteínas HSP20 en Cucurbita mostaja, tanto para Davidopsis y Oryza sativa, que en el caso del arroz, se construyó un árbol filogenético de proteínas utilizando el software Megans X. Los 10 subgrupos están indicados con diferentes colores, como podrán darse cuenta en la figura. Los triángulos rojos están mostrando, representando a Cucurbita mostaja. Las estrellas verdes representan a Arabidopsis thalica, mientras que los círculos negros representan al arroz o Oryza sativa. Bueno, pues para ello, para hacer este análisis, se evaluaron las relaciones evolutivas de todas las proteínas de la calabaza, y para lo cual se construyó este árbol filogenético. Así también las proteínas HCP de estas se dividieron en 9 subfamilias. Para eso tenemos el citosol 1, 3, 4 y 5. Así también tenemos mitocondrias en el caso de la 1, 2, y también tenemos lo que es el retículo endoplasmático, el plasmidio y pereoxisoma. Además de ello, las subfamilias citoplasmáticas, el caso de la 1 y la 5 a 5, se dice que contenían aproximadamente 20 miembros y constituían el clado más grande. Si se podrán fijar en la figura, que es el clado más grande en el caso de las citoplasmáticas, mientras que no se encontraron tal vez alguna proteína de la subfamilia en el caso de las citoplasmáticas 2. En el caso de las mitocondriales, tanto 1 y 2 contenían solo 2 miembros del gen, mientras que las subfamilias, si se podrán dar cuenta, la ER, P, PEX y la PO,
contenían cada una 3 HCP20 con dos proteínas que son las 16 y la 25, las cuales no pudieron agruparse en ningún subfamilia y permanecieron en sí sin clasificar. Bien. A continuación tenemos lo que son los motivos conservados y estructuras génicas de la proteína HCP20. En sí, para investigar las características estructurales de estas proteínas, los motivos conservados se analizaron usando el MEME, que es más conocido como las herramientas de análisis de secuencia basados en los motivos, ¿no? En cuanto pues la figura 4 nos menciona que hay las relaciones de estructuras y motivos filogenéticos de los miembros de las familias. Para ello tenemos en la figura A un árbol filogenético de 33 proteínas construido utilizando métodos de máxima verosimilitud. Pues los diferentes subgrupos se indican con diferentes colores de fondo y letras, como se puede dar cuenta. En el caso de la figura B tenemos lo que son los motivos conservados de proteínas, de las proteínas HCP20. Los diferentes motivos están representados por cuadros de colores y diferentes números. En la figura C tenemos una estructura del exón intrón de genes de la proteína. Los exones, intrones y la UTR están representados por recuadros verdes, como podrán ver en la figura, líneas negras y recuadros amarillos respectivamente. El árbol filogenético, los motivos conservados y las estructuras de los genes se predijeron con el TOBOLX. Para ello se detectaron en sí un total de 10 distintos motivos denominados tanto motivo 1 al motivo 10. Las longitudes de estos motivos conservados variaron tanto de 8 del motivo 8 a 49 con motivo 7 con número de aminoácidos. Para ello este número de motivos conservados para cada proteína varió en este caso de 1 a 9, mientras que la mayoría de las proteínas tenían de 3 a 7 conservados de la proteína 31 y la 33, que solo contenían un motivo por cada uno, tanto el motivo 1 y el 2 respectivamente. Pero bien, sigamos con el siguiente resultado, pues en lo que respecta al modelado de homología de las proteínas del HCP20 de cucurbita-mustang. Pues como nos menciona la figura 5, aquí tenemos la representación de dibujos animados de los modelos estructurales tridimensionales predichos de las proteínas de cucurbita-mostaza. Pues en este caso la letra mayúscula A y H representan los diferentes tipos, ¿no? Pues para ello, con el fin siempre de obtener una estructura que sea teórica, razonable de las cucurbitas mostaza, se realizó un modelado, ¿no?, de la homología de todas las proteínas utilizando un servidor SBIS Model, o es un servidor de modelado de homología de estructuras de proteína que fue totalmente automatizado. Pues en sí las estructuras 3D predichas se muestran en la figura, para lo cual se buscaron en sí plantillas de cada proteína, las cuales automáticamente en el software se introdujeron y luego se construyó un modelado utilizando todas las plantillas para cada proteína, en el cual estas se pudieron dividir en 8 grupos, como había mencionado, pues en grupo de la letra A mayúscula a la H mayúscula, según la similitud de cada estructura, obviamente. El grupo A contenía 22 proteínas con la mayoría de los miembros. En este caso fueron los grupos B, D, E y G, ¿no?, que tenían una sola proteína. Los demás proteínas, o todas por decirlo así, tenían un giro beta, y las estructuras proteicas de las mismas plantillas eran básicamente similares, lo que sugiere que los resultados previstos en sí eran muy creíbles. Bien, y para ello seguimos a continuación con nuestro siguiente resultado en cuanto a lo que es a la ubicación cromosómica, duplicación génica y análisis de síntesis de la proteína. Pues como nos indica la figura 6, tenemos aquí la localización cromosómica y eventos de duplicación
de los genes de cucurbita mostaja HCP20, el número de cromosomas aparece en la parte superior de cada cromosoma, mientras que el número a la izquierda de cada cromosoma presenta la ubicación del gen de la proteína a la derecha. Solo se muestran los cromosomas donde se mapearon los genes, pues estos genes duplicados en TADEM están marcados por rectángulos grises y los genes duplicados segmentados están unidos por las líneas de puntos de colores. Bueno, pues en este caso se procedió lo que es hacer un mapeo total de los 33 genes que se estaban evaluando desde un inicio en 33 cromosomas y se exhibieron una distribución no uniforme. Esto pues el número de máximo de genes por cromosoma fue 6 de cromosomas tanto 1 y el cromosoma 4 con un solo gen en el cromosoma 3, 9, 11 y 16. Bien, a continuación con nuestro siguiente resultado tenemos en cuanto a lo que es la ubicación del cromosoma, duplicación génica y el análisis de síntesis. Para ese caso nos indica la figura 7. En este caso nos está indicando pues un análisis de sintenia, ¿no?, de genes HCP20 entre Cucurbita mostacha y otras 4 especies, como es el caso de la Arabidopsis, la Oryza sativa, Cucumis sativo y Cucumis melo, lo que ellos evaluaron. En este caso, pues en el caso de en la figura A se evaluó lo que es Cucurbita mostaja con la Arabidopsis tálica. En la figura B se evaluó mostaja con Oryza sativa. En la figura C se evaluó mostaja con Cucumis sativa. Y en la figura D, Cucurbita mostaja con Cucumis melos. Si ustedes se podrán observar las líneas de color gris, estas indican en sí los bloques que son significativos, ¿no?, que son colineales dentro y están entre los genomas de las plantas, mientras que todas esas líneas rojas que podemos observar nos indican en sí pues resaltan los pares de genes HCP20 que son sintéticos. Así el número de cromosomas se indica en la parte superior de cada cromosoma. Pues de acuerdo con todos los criterios que son definidos, el análisis de los eventos de duplicación de genes demostraron que habían 2 pares de genes que estaban duplicados en TADEM, como es el caso de Cucurbita mostaja, en el caso de la proteína 10, 11 y 22 y 23, y 2 pares de genes que estaban también duplicados segmentariamente en el caso de la proteína 10, 28 y también la proteína 16, 25 de la familia de los genes de calabaza. Pero para comprender las relaciones filogenéticas de los genes de HCP20 con otras especies, se utilizaron mapas de síntesis comparativos con 4 genomas relacionados a mostaja, Oryza sativa, mostacha cucumis sativa, mostacha cucumis melo, los cuales fueron creados, ellos se crearon, ¿no? 12 genes los cuales mostraron una relación sinténica con genes en Arabidopsis con 19, en el caso de Sativus con 18, melo, y una relación nada más sintética en genes de Oryza sativa. Para ello el número de pares de genes colineales entre la calabaza y otros miembros de Cucurbitaceae, lo que es el pepino o melón, fue mayor entre Arabidopsis o el caso del arroz, que era más distante, siendo el número de pares de genes colineales el más bajo entre la calabaza y el arroz. Bien, a continuación tenemos lo que es el análisis promotor de genes. Bueno, pues para ello tenemos, en cuanto a la figura 8, pues nos indica, tenemos un análisis de los elementos cis de las regiones promotoras de genes. En el caso de la figura A nos indica los diferentes colores y números que indicaron el número de diferentes elementos promotores de los genes de tales proteínas de choque térmico. En el caso de la figura B tenemos en sí los bloques de colores que representan los diferentes tipos de elementos cis y sus ubicaciones en cada gen. También así pues los números, tipos y ubicaciones de elementos potenciales en las regiones promotoras de 1.5 kilobytes
corriente arriba de los genes se determinaron utilizando el software PlantKern. Para ello, pues hay que comprender el papel de los elementos que son reguladores de las proteínas, para lo cual se identificaron los elementos cis en la secuencia de 1.5 kilobytes corriente arriba en el sitio de la traducción ATG de cada cucurbita mostaja, ¿no? Bien, y a continuación de eso tenemos también lo que son, en cuanto a los resultados, tenemos los patrones de expresión de genes de cucurbitaceae bajo estrés por calor. En cuanto pues la figura 9 nos indica, ¿no?, un análisis de expresión de los genes en cucurbita mostaja en respuesta al estrés por calor utilizando la técnica o modelo de QRT o PCR, en el cual el valor de expresión medio se calculó a partir de 3 repeticiones. Las barras verticales indican la desviación estándar, mientras que los valores tanto de 0, 3, 6, 2 y 24 indicaron las horas después del tratamiento. Así los valores medios, las desviaciones estándar se calcularon de acuerdo con los datos. Los asteriscos indican la diferencia significativa, que ustedes ya sabrán, de p-valor de ser menor a 0.05 respectivamente. Para ello se investigó los cambios de expresión de los genes HCP20 de calabaza en respuesta al estrés de calor por la técnica utilizando el QRTC PCR para examinar los niveles de transcripción de los 33 genes de cucurbita mostaja, de choque térmico, ¿no? En general, el nivel de expresión relativo de los genes fluctuó durante los tratamientos de 24 horas en condiciones de estrés por calor en comparación con las raíces. En cuanto así, pues los niveles de expresión de casi todos los genes de las hojas estaban extremadamente regulados, como es el caso de las proteínas 5, 7, 13, 14, la 15, la 17, la 18, 22, 23, 26, 29, 30 y 32, las cuales fueron altamente en sí inducidos por hojas después de un estrés por calor a corto plazo durante 3 horas con niveles de expresión de más de 300 veces que en condiciones normales. Bien. A continuación de ello, pues tenemos lo que son las discusiones. Pues bueno, aquí podemos destacar que el estrés ambiental en sí es uno de los desafíos ambientales y económicos más importantes en la actualidad del mundo, pues con el potencial de disminuir drásticamente el rendimiento y la calidad de los cultivos de todos los sistemas agrícolas. Esto por el cambio o por los efectos negativos que estamos evidenciando del cambio climático. En sí, las pequeñas proteínas de choque térmico prevalecen ampliamente en todas las especies de plantas y se sintetizan rápidamente en respuesta al estrés ambiental. Muchos estudios han demostrado pues que los miembros de la familia de genes producen en sí proteínas de choque térmico y están ampliamente involucrados en el estrés en sí abiótico en las plantas. En este estudio pues se identificaron 33 miembros de la familia del gen de las proteínas de choque térmico a partir de la base de datos del genoma de la calabaza, utilizando todos los datos o métodos bioinformáticos, para lo cual se encontraron que la cantidad de genes de HCP20 de calabaza fue similar a la de Arabidopsis, con un número de 31, en el caso de Oryza sativa con 33 en este estudio, así como Capsicum annum con 35 en otro estudio, pero más bajo se encontró en Gossypium hirsutum, que fue con 94. Así también, pues, para determinar las relaciones evolutivas de estos genes de choque térmico, se construyó un árbol filogenético que estaba basado en las secuencias de números de aminoácidos de Cucurbita mostaza, Arabidopsis thalica y Oryza sativa. Pues estos análisis filogenéticos indicaron que la familia de esas proteínas de calabaza podrían dividirse en 9 subfamilias, entre las que se encuentran 20 proteínas de HCP20 ubicadas en el citoplasma perteneciente al citoplasma 1, 3, 4 y 5, tanto así también 2 proteínas ubicadas en mitocondrias que son pertenecientes a la 1 y 2, 3 ubicadas en el retículo endoplasmático, 3 en los plastidios,
y 3 en el peroxisoma. Así pues, estos patrones son similares a las características de distribución de los miembros de la familia HCP20 en Arabidopsis oryza sativa, lo que indica que hay una estrecha relación en sí en las plantas de calabaza, Arabidopsis y oryza sativa. Para ello también pues se investigaron la presencia de los motivos conservados para estudiar más a fondo la evolución de las proteínas HCP20 de calabaza, pues para lo cual se encontró que el 67% de las proteínas tenían de 3 a 6 a 7 motivos conservados y casi todas las proteínas contenían el motivo 2 y el motivo 1 que consistía en el alfa cristalino. Así también pues los 33 genes de cucurbita mostaza HCP20 se dispersaron de manera desigual en 13 cromosomas de calabaza y se identificaron 5 grupos con al menos 2 genes HCP20 de cada uno. Finalmente se descubrió que 2 pares de genes duplicados en TADEM predichos y 2 pares de genes duplicados segmentarios predichos, lo que también estos estudios o análisis sugieren que de los 2 eventos duplicados contribuyeron a la expansión de la familia de estas proteínas. Además se descubrió que ambos genes duplicados habían sufrido una fuerte presión selectiva de purificación, lo que confirma que el patrón evolutivo de los genes era muy conservador. Finalmente, pues podemos también decir que se encontraron numerosos elementos sensibles a hormonas, sensibles a estrés relacionados con el desarrollo de plantas y sensibles a la luz en regiones promotoras de los genes de HCP20, lo que indica que estas proteínas de calabaza realizan funciones múltiples o específicas. Adicionalmente a ello, pues podemos señalar que los niveles de expresión relativa de 6 genes fueron extremadamente regulados al azar después de 3 horas de estrés por calor. Entonces podemos decir que estos genes podrían sí estar involucrados principalmente en la vía biológica del estrés por calor y podrían usarse como genes candidatos para la reproducción o resistencia en sí al calor de los cultivos en hortalizas, en este caso en cucurbitáceas, aunque sería muy importante estudiarlas o los resultados indican muy buenas relaciones positivas para posteriores o futuros estudios en especies vegetales. Bien, y finalmente podemos en sí concluir diciendo pues que en sí este estudio se realizó, en este estudio se realizó una identificación de todo el genoma de los genes HCP20, cucurbita mostaza, y se identificaron un total de 33 genes. Estos genes en sí están involucrados de manera desigual en 13 cromosomas y se clasificaron en sí en 9 subfamilias según sus relaciones filogenéticas, para lo cual se analizaron las características básicas, la distribución del genoma, las características de los genes, los motivos conservados, los eventos de duplicación de genes y los elementos cis de estos genes, lo que proporcionó una comprensión fundamental de las relaciones evolutivas dentro de toda la familia en sí de estas proteínas HCP20. Podemos decir también que la expresión de estos genes de cucurbita mostaza HCP20 se estudiaron mediante la QRT-PCR, cuyos resultados pues revelaron que 6 de estas proteínas HCP20 de calabaza fueron genes altamente inducidos por el estrés por calor. Pues estos resultados proporcionan una base para identificar importantes genes que pueden ser candidatos y que pueden estar involucrados en las respuestas de la calabaza al estrés por calor. Y bueno, pues esto ha sido la explicación de mi artículo. Muchas gracias por su atención.